Isabel Díaz Ayuso y al otro lado tengo a mi querido Vicente Gil. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Yo encantado de verte siempre. Como yo. Exacto. Bueno, Muy voy a bien, lo presentar sabes. también porque tengo por aquí a ¿Cuántas Joaquín cosas, Vázquez. verdad? Muchas cosas, sí. Mi vida, sí. Desde Vicente y yo, Joaquín Vázquez, fuimos compañeros en Canal 24 Horas hace ya unos cuantos años. Pero Cuando era de Vicente siempre todos, era ¿no? nuestra referencia. Vicente siempre era nuestra referencia. Siempre nos fijábamos en él. Fuimos fundadores de aquello, ¿verdad? Fuimos el Sí. equipo fundador de aquello, ¿verdad? Que sí. Siempre nos decían, fijaros en Vicente Gil. ¿Cómo lo hace? Pero tampoco parece mucho mayor que tú, ¿eh? O sea, que no sé... Éramos compañeros, sí, éramos compañeros. Sí, Nada, sí. Vicente, Pero encantado, un no placer de estar mucho aquí mayor que contigo. yo, no. Lo que pasa es que es muy inteligente y Igualmente. entonces lo hacía muy bien. Vicente, Oye, vaya lío que te hemos invitadme. montado con Aldama, ¿eh? Tenemos un lío Vaya impresionante. lío. Sí, tenemos un lío impresionante con Aldama. Es verdad que Aldama empieza poco a poco. Yo ahora decía Benja en su entrada, decía Benjamín, ese cuentagotas. ¿No querían pruebas? Pues aquí las tienen, aquí están las pruebas, efectivamente, ¿no? Y poco a poco, y además poco a poco, yo creo que van a seguir, ese goteo va a continuar, ¿eh? Y tú yo creo que has descrito ya pues ese sinfín hasta Navidad de declaraciones. Pues el propio, bueno, Ábalos el día 12, que ha pedido ir voluntariamente, Aldama el 16. Además, hoy se ha decidido que no se vuelque todavía el móvil fundamental donde Aldama tiene todo esto antes de escuchar su declaración, el 17 Codo, el 18 Begoña Gómez, el 20 Cristina Álvarez, esta señora que contrató Sánchez en Moncloa por un sueldazo de 100 y pico mil euros, nada más llegar a Moncloa para ocuparse de los asuntos particulares de su mujer, etcétera, etcétera. Y al Dama, efectivamente, pues le han dicho, no tiene pruebas, pues pruebas. Ahora veremos si todo esto efectivamente tiene sustancia jurídica, si esto que él muestra como pruebas, pues efectivamente lo tiene. Ahora, en cualquier caso, es lo de siempre, Javier, yo creo, independientemente de todo, dibuja un panorama, independientemente de la sustancia judicial que pueda tener, dibuja un panorama demoledor, pero auténticamente demoledor. Y además habéis citado, efectivamente, citabas tú, creo, ahora mismo lo del Falcon también. Hay un grupo de 10 guardias civiles trabajando en República Dominicana desde hace semanas, intentando cruzar sociedades, transferencias bancarias, etcétera, etcétera, porque sospecha que tengan o no relación esos viajes del Falcon, el dinero está allí. Esto de la República Dominicana y el dinero de muchos de España y del PSOE particularmente no es nada nuevo. Yo recuerdo, puestos a contar batallitas, cuando, estando en Antena 3 de radio, antes de conocernos tú y yo, me entrevisté con la cúpula de ETA, ahora se puede contar ya, ¿qué más dan? Pasan tantos años, con la cúpula de ETA en República Dominicana. Y Santo Domingo entonces era ya había un restaurante que ahora no lo conozco, no recuerdo el nombre, pero al que yo fui, y que era muy curioso porque allí veías gente de todo tipo, gente del PSOE, empresarios huidos, etarras. Quiero decir que República Dominicana ha sido un cachondeo siempre, ¿no? Por tanto, yo creo que han ido a lo seguro, ¿no? Así que veremos, efectivamente, todo lo que va a pasar. Y atención a Begoña Gómez porque se le puede abrir una causa nueva, ya tiene 4, y hemos publicado en OK Diario que el juzgado de instrucción 20 se ha inhibido en favor de Peinado para que concentre la investigación también sobre el posible uso de medios públicos por parte de Begoña Gómez. ¿A qué se refiere? A esa famosa visita que recién nombrada presidenta, como diría Pachi López, hizo a Radio Nacional de España para que, despejadme esto, la segunda planta vacía, que viene esta a grabarse un spot suyo de audio podcast para su máster. Hugo Pereira, el tema de República Dominicana impacta de lleno en Ábalos. Ya lo dijo Aldama, que tenía una fortuna guardada en República Dominicana. Ábalos está que trina, pero también lo que llama mucho la atención es lo de los viajes del Falcon a República Dominicana, algo que también hoy se ha puesto el foco sobre ello. Sí, bueno, eso evidentemente se tendrá que ir investigando. Ciertamente el Falcon no solamente es usado, evidentemente, por el presidente del gobierno, sino que también por otras personas del gobierno, por ministros, incluso hasta por altos cargos, ¿no? Con lo cual habrá que investigar quién iba en esos Falcons, es decir, no solamente los viajes, sino quién iba en el interior de la aeronave, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué tantos viajes a República Dominicana si es que hay o no algún tipo de justificación, ¿no? Eso es lo que se está investigando ya y, desde luego, claro, se pone el foco
también en República Dominicana, puesto que el propio Aldama, ahora evidentemente el juez tendrá que investigar y ver hasta qué punto es verdad o es mentira, pero afirmó que Ábalos pues tiene su fortuna en República Dominicana. Ábalos, recordemos, exministro de Fomento, la cartera más importante de España, con más cantidad de dinero, por tanto, a gestionar, mano derecha del presidente del gobierno en su momento, de Pedro Sánchez, y veremos, insisto, si es verdad o mentira eso que afirmaba Aldama, Víctor de Aldama, el principal comisionista del caso Koldo, de que Ábalos tenía su fortuna en República Dominicana. Luego tenemos también, Joaquín Vázquez, un elemento también importantísimo que es el móvil, un móvil que tiene el juez Pedraz, que es el que está investigando el tema de los hidrocarburos, que tiene auténticas bombas de relojería o que puede tenerlas. Aquí estamos hablando de muchas cosas. El volcado del móvil todavía no se ha producido. Todavía no se ha producido y lo que tenemos es que esperar, porque lo que se está viendo, que yo no sé si os erais vosotros fans de los Simpson, que salía Homer Simpson con una langosta que se llamaba Tenacitas y la estaba hirviendo poco a poco. No es lo que está pasando en el Partido Socialista Obrero Español. Lo que podemos ver es que, no sé si recordáis, pero creo que la memoria es un buen consejero, que la moción de censura contra Rajoy fue en el 2018, en junio, y estamos viendo que el contrato que firmó ya con comisiones, presuntas comisiones realizadas por Aldama, es en abril del 2019. O sea, aquí algunos vinieron a forrarse, ¿no? Hay cosas que hemos visto además, como estabais diciendo, de República Dominicana, que lo hemos podido ver en otros países tan cercanos como Suiza, y la Unión Europea exigió a Suiza la transparencia bancaria para poder seguir operando en un país donde la opacidad era bastante recurrente. Yo lo que sí que pido a este gobierno es que si realmente luz y taquígrafos no tienen nada que esconder, que el ministro Álvarez haga una cosa muy sencilla, exigirle a la República Dominicana que si para poder hacer cualquier negocio con España o la Unión Europea, sea hotelero, que hemos podido ver, viajes, etc., tenga que haber transparencia bancaria, ¿no? Porque lo que no pueden existir es esas subsedes de paraísos fiscales para que los corruptos se lleven nuestro dinero vía familiares, vía sobrinos, vía hijos o vía sobrinas, como decía el señor Ábalos, a este tipo de sitios, ¿no? Donde realmente lo que están haciendo es llevarse el dinero de todos los españoles y que nosotros pues tenemos que, tomar cartas en el asunto. Y luego, Javier, hay otro tema que es muy claro, ¿no? ¿Qué hace un Falcon viajando tantas veces a República Dominicana? ¿Quiénes iban en ese Falcon? Ley de transparencia. Y no se puede estar todo el rato echando la culpa a los demás. En cualquier democracia lo fundamental es que los ciudadanos tengamos el derecho a la información de lo que hacen nuestros dirigentes, porque ellos no han venido a servirse, han venido a servirnos. Y una de las cosas que hemos visto de Óscar López, y que quería añadir ya, y con esto termino, es muy importante decirle al señor Óscar López que mientras siga siendo ministro del Gobierno de España, también es ministro de Isabel Díaz Ayuso, porque él es el ministro de todos los españoles, y no puedes tener una gorra para una cosa y otra para otra. Y hacer esas acusaciones como ministro del Gobierno de España a familiares de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya han sido absueltos por muchos tribunales, especialmente también por el Tribunal Europeo, y que tú estás utilizando una falacia otra vez con el foco de ser ministro, porque aquí en Madrid pues poca gente te reconoce. Bueno, luego vamos a hablar un poquito de Óscar López, Joaquín, y cómo ha iniciado su carrera ya para ser el contrincante de Ayuso, pero quiero recordar esto que decía Ábalos hace no demasiado tiempo, cuando ya no era un hombre de confianza de Sánchez y cuando cantaba su lamento, digamos, ¿no? Soy un hombre solo, decía, escuchen. Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me le va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. Vicente, es un auténtico personaje. Ábalos es un auténtico personaje. Le tenemos ya en el punto de mira a ver qué dice en el Supremo. Él quiere ir al Supremo a hablar, y un hombre solo que ya no tiene a su lado ni siquiera a Aldama. Hoy ha dicho que es un bandido, Aldama, por cierto. Claro, porque aquí el problema, en este tipo de investigaciones, y los investigadores lo saben, hay un momento en que cada uno tiene es un sálvese quien pueda. Cada uno tiene su propia estrategia de defensa y sus propios intereses de defensa, ¿no? Y si colisionan unos con otros, esto es un sálvese quien pueda. Hay que pensar que estamos hablando de bandidos, esa es la realidad, de gente con pocos
criterios, como decía Joaquín ahora, que ya antes de llegar al poder ya estaban pensando en cómo se iban a forrar. Es que es verdad, esta es la realidad, ¿no? Y mientras nos cantaban el rollo de la corrupción, de la lucha contra la corrupción y la integridad política. Aquel discurso fue magnífico, hay que decirlo, porque el tío mostró ser un animal político. Efectivamente, se escribió aquello. Todavía mantenía contacto con Santos Cerdán en aquella fecha, cuando concurre aquel día, y algo de todo esto habló en su momento, en aquel día, ahora ya todo esto se ha roto, con Santos Cerdán, pero efectivamente ahora ya esto es un sálvese quien pueda. Quiero decir, de esto si me permites, esto del Falcon es súper fácil, quiero decir, vamos a ver, esos 10 agentes que están de la UCO en la República Dominicana, por lo que han contado, pues no lo están teniendo fácil. Lo que están buscando es rebuscando en un país donde además, fijaros, lo curioso que ha sido, yo qué sé, pues después de dejar el gobierno, José Bono se hizo dominicano, ¿os acordáis, no? Tiene nacionalidad dominicana. No me hagáis caso, pero creo que Felipe González también la tiene. Es verdad que es un país que con la nacionalidad conseguida tienes muchas facilidades para instalar determinadas sociedades. No llega a ser un paraíso fiscal, pero sí numerosas facilidades. ¿Y qué pasa? Como decía, creo que era Joaquín también, ¿no? Decía, bueno, esto de 50 viajes, ¿no? O Hugo decía, 50 viajes. Es muy fácil saberlo. Si la UCO está allí y está siguiendo esa pista, la UCO sabe más de lo que nosotros por ahora sabemos que saben. Ellos ya tienen mucha más información. Es muy fácil porque además, ¿quién iba en esos viajes? Es súper fácil. Existen los Falcon y los viajes oficiales, lo que se llama el rol de viajeros y personal del avión, en el que está indicado el destino de ida, el destino de vuelta y quién va ahí dentro. Eso no es ningún secreto de Estado y eso la UCO ya lo tiene que saber. No es un procedimiento interno de la UCO con defensa súper complejo, o no, o lo ha pedido, eso lo sabemos y no sabemos. Pero es que, claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que lo que ha dicho Aldama es que se utilizaba la República Dominicana para hacer pagos en metálico allí mismo. Es decir, alguien tenía que llevar el dinero en metálico o sacarlo allí mismo y ¿quién hacía esos pagos en metálico? A Ábalos y a Koldo. Bueno, pues parece que Joseba Koldo, el hermano de Koldo, es el encargado de recibir ese dinero. Quiero decir, es todo tan oscuro, tan oscuro. Hay una cosa muy clara, ¿no? Yo siempre en España decimos que por la boca muere el pez. Yo recuerdo la famosa entrevista de Ábalos con Alsina, ¿no? Del famoso de papá, cuando él decía, pero ¿quién, hombre, así con ese tono y esa voz que así torrentiana que tiene, se va a corromper por 79.000 euros? Pues obviamente que todos sabíamos que no se había corrompido solo por 79.000 euros y el piso de Jessica. Y para muestra un botón, ¿no? El contrato que se sacó ayer, hay muchas fórmulas. Es el contrato de un piso en Castellana de casi 2 millones de euros. De casi 2 millones, que además bien dice Aldama en una entrevista que representa un 5% de comisión. Por lo tanto, ya sabemos, una regla de 3 inversa, que no es muy difícil de hacer, que el contrato era de 40 millones. ¿Cuántos contratos de 40 millones han hecho y quién se ha llevado esos 5% de comisión? Porque si hay una cosa que hemos sabido además con el fraude de los ERE en el Partido Socialista Obrero Español, es que reparten las comisiones, no se las queda toda uno. Entonces aquí lo que pasa es que tenemos que saber hasta el último, con luz y taquígrafos, qué ha pasado con nuestro dinero, porque eso es un sobrecoste que hemos pagado los españoles, que bastante nos fríen a impuestos, ¿no? Para que estos señores se lo lleven a República Dominicana. Y otra cosa, hay un eje fundamental, los Falcon creo que dependen del Ministerio de Defensa. La señora Margarita Robles, porque los pilotos de los Falcon, si no recuerdo mal, son militares. Pues que se les llame a declarar a todos los militares que han llevado esos Falcons. Yo lo exijo en el Congreso de los Diputados. Creo que como ciudadanos esos pilotos tienen la obligación de decir la verdad, además lo dice en la Constitución, para establecer qué ha pasado y por qué tenían que volar 52 veces a República Dominicana. Y la ministra Robles tiene que dar la cara y explicar qué ha pasado y quiénes. Luego, el ministro Marlaska también tiene que dar la cara, porque el señor de Aldama está en una pista de nuestros aeropuertos de una forma completamente anodina que no nos dejarían a cualquier ciudadano acceder a esa situación. Y se ha demostrado por fotografías y por testimonios. Y cada uno de estos ministros irán poco a poco sabiendo que deberían haber dimitido hace mucho tiempo y que nuestra obligación como sociedad civil es exigirles responsabilidades. Me da igual que sean del PSOE o del PP. Todos y cada uno de ellos tienen la obligación de defender los intereses generales de nuestro país. Pero luego también salía tocado en todo esto Vicente Gil y publicaba hoy ABC, creo, lo del pisito también de Ángel Víctor Torres, un piso para cuestiones privadas del ministro. Bueno, para ligues o para lo que fuera. Para cuestiones privadas. Y el jefe de gabinete de María Jesús Montero, que el otro día la vicepresidenta perjuraba que no sabía nada de Aldama, ni ella, ni su jefe de gabinete, ni nada.
Es decir, estamos tocando de lleno al núcleo duro del gobierno de Sánchez. Bueno, es que hay que decir, mira, fijaos la cara que ha puesto hoy cuando le han preguntado a Ángel Víctor Torres por esto del pisito para encuentros íntimos. La cara que ha puesto ha tratado de decir algo así como, bueno, si este señor es que no sabe ni cómo me llamo, porque el día de la declaración, en vez de Ángel Víctor, le llamó Víctor Ángel. Bueno, es circunstancial o no, no lo sabemos. Todo esto habrá que sustanciarlo, por supuesto, ¿no? Pero claro, lo que ha dicho Aldama es que le alquilaba cuando era presidente de Canarias un piso en la calle Atocha, que lo ha descrito perfectamente, y si lo ha dicho es porque lo puede demostrar para encuentros íntimos. En el caso del jefe de gabinete de María Jesús Montero, que es Carlos Moreno, Aldama lo que dijo en el Supremo es que el jefe de gabinete de Montero me pidió oportunidades de inmuebles para adquirir con su pareja, ¿de acuerdo? Y que una vez fraguada esa relación, lo que dice Aldama es que él solicitó a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, unas ayuditas para una sociedad que tenía por un aplazamiento de una deuda tributaria. Y que entonces Moreno, por favor, le ganó 2-1 al favor y le dijo, bueno, pues me das 25.000 euros y se los dio. Esto es lo que dice Aldama. Pero es que hay más, es que está también un personaje que es un personaje muy clave en la vida de Pedro Sánchez, que es Juan Manuel Serrano, el que fue presidente de Correos, que debería estar como mínimo procesado por la gestión que ha dejado en Correos. Ha cobrado más 1.200.000 euros en sueldos durante los años que ha estado al frente de Correos. Ha dejado 1.200 millones de agujero y probablemente la empresa pública que funcionaba hace 5 años, pero como un reloj, era vanguardista absolutamente en la adaptación de una empresa pública a ese mundo tan complejo ahora de la logística, de la paquetería, etcétera, etcétera. La ha destrozado y van a tener que hacer un ERE de probablemente 4.000 o 5.000 personas. Está ahí Saura, también otro agente de Sánchez, intentando arreglar el desaguisado. Bueno, pues este señor, Juan Manuel Serrano, el ex jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE, lejos de eso ha sido premiado con la presidencia de la empresa pública de autopistas. En vez de 200.000 al mes cobra 160.000, que no está mal. Y lo que dice Aldama es que él propiciaba encuentros a Juan Manuel Serrano con empresarios influyentes y aseguraba que recibía comisiones por adjudicaciones de correos a estas personas. Hay que decir que Serrano es importante en Sánchez, ¿por qué? Y eso me consta a mí porque conozco a la persona a la que Serrano llamaba cada 15 días cuando Sánchez estaba en la oposición preguntando por la tesis doctoral, famosa tesis doctoral de Pedro Sánchez, con la que empezó su carrera con fraude, ¿no? Y llamaba para decir, ¿alguien se ha interesado? Esta persona era, digamos, la depositaria en determinada institución de la tesis, decía, ¿alguien se ha interesado por la tesis? ¿Algún periodista ha llamado? De manera que, bueno, el listado de gente que tiene Aldama en el ojo del huracán y pillan atentos, pues es bastante complejo, ¿no? Fíjate, hay que decir de todos modos, sí, dime, perdona. Aquí hemos pasado de las primeras semanas de los distintos ministerios que el gobierno de Sánchez dimitían por tener una sociedad para poder cubrir sus gastos, como pasó con aquel famoso ministro de Cultura, de Maxim Huerta, a que no se dimite por escándalos tan graves como estos. Yo no sé, vosotros que sois periodistas de reconocido prestigio, qué tiene que pasar en un país para que ya la gente tengamos que defender que es que estas tropelías tienen que tener consecuencias políticas, porque yo cuando era pequeño veías ciertos escándalos como el GAL, y tenían consecuencias políticas. Aquí este manual de resistencia yo creo que se nos está yendo de las manos, ¿no? Porque el escándalo de ayer tapa el anterior, ya nos estamos olvidando de la Dana, nos estamos olvidando de lo que pasó con Marlaska, el general Pérez de los Cobos, nos estamos olvidando de tantas cosas que han pasado durante un tiempo que si las vas enumerando una a una, dices, deberían dimitir las personas responsables. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil para que esto ocurra y se den cuenta de que nosotros no vamos a dejar que esta gente se lleve nuestro dinero? Y me da igual del partido que sea. Yo lo que digo es que tenemos que hacer un grito para que se establezca otra vez la moralidad y las buenas costumbres y que esta gente, cuando se les pilla haciendo algo mal, tengan la obligatoriedad de dimitir, no solo porque los juzgados les persiguen, sino porque la decencia se impone. Eso es que lo único que tiene que haber es decencia y ética
realidad es esta, claro. En la vida pública hay una sociedad crítica que exija esto, claro, que ese es el problema, que hemos ido, especialmente en los últimos 20 años, particularmente en los últimos 20 años, a una situación de una degeneración absoluta. Pero lo que no hay es que hablábamos de la tesis de Sánchez. Es que ¿cuántos ministros alemanes hemos visto por la mera sospecha de dimitir, por la mera sospecha lejana? O lo de Antonio Costa, digamos ya, en Portugal, de plagio de un párrafo. Y es que este señor sabemos perfectamente político favorito que se la hicieron en Alemania. En Alemania von Gutenberg tuvo que dimitir porque le vieron que dentro de su tesis había plagiado 5 párrafos. Y luego aquí estamos viendo que, señores, que a mí un político hace mucho tiempo me dijo, si una persona, no nos podemos meter en la cama de cada uno, ¿no? Ahí siempre en este país hemos exigido la libertad. Pero si una persona es capaz de engañar a su mujer y a sus hijos, ¿qué no va a hacer contigo que no te conoce? ¿Vale? Pues en este momento, ahora lo que estamos viendo es eso, es que realmente entre ellos se ha creado un paradigma completamente diferente de lo que es la sociedad, y la sociedad no sabemos cómo exigir porque vemos las manifestaciones no funcionan, solo dependemos de los jueces, que ojalá cada vez haya más decentes y se den cuenta de que son nuestro último reducto, pero la justicia desgraciadamente en nuestro país es justicia pero es lenta, y tenemos que saber sacar a la gente corrupta de nuestros gobiernos, y lo que no sabemos es cómo. A ver si alguien nos puede dar la clave para que esa presión social exista, ¿no? Vicente, antes de despedirte y de pedirte también un poco de opinión sobre lo de Óscar López, quería preguntarte, por el otro día cuando hablábamos para que entraras hoy, te hablaba de la carrera judicial esta, ¿no?, del mes de diciembre, que va a concluir con el plato fuerte de Begoña Gómez y de la funcionaria de Moncloa, ya la semana del 18 de diciembre. ¿Qué podemos esperar de Begoña Gómez en esa nueva declaración ante el juez Peinado? Bueno, pues yo no sé si han aprendido o no. Aquí desde el principio comentaron las personas, nosotros solo somos periodistas, que preguntamos a quienes se supone saben de esto, ¿no? Y siempre las personas del mundo del derecho y tal decían, no, vamos a ver, Antonio Camacho lo han puesto ahí por sus contactos con la Guardia Civil, en su condición de exministro, por su confianza política, pero no es un buen penalista. Y la defensa, y yo creo que aquí han cometido el error de cálculo desde el primer momento, probablemente por arrogancia política, por soberbia, por narcisismo, etcétera, etcétera, de no darse cuenta de que el juez Peinado iba para adelante, que dice Ayuso, ¿no? Y entonces, de repente, pasaron de intentar despreciar el caso, de desprestigiarle a él, etcétera, etcétera, a no defenderse, a mezclar la defensa política de la defensa jurídica y a hacerla una, decir todo es mentira, pero es que mientras dicen todo es mentira, el juez seguía investigando y empezaron con una imputación, pasaron a 2 y luego a 4 y probablemente veremos si la quinta, ¿no? Y entonces es tan errática la estrategia de defensa de Begoña Gómez, tan mal lo tiene, que es que el primer día que hacen algo proactivo en su defensa, que es aportar unos correos, van y aportan unos correos en los que queda demostrado que efectivamente Álvarez, la que va al día siguiente, era la que se dedicaba a llamar a unos y a otros a hacer las gestiones por la jefa. y fueron incapaces tenía cuenta de correo de Moncloa, que yo también, eso es un escándalo. Bueno, eso lo hemos contado en OK Diario. Eso lo sacaron Irene y Fernando, lo hemos contado en OK Diario. Hemos sacado, es muy curioso además, y es posible que dé sorpresas eso, porque ella tenía una cuenta oficial sin tener que tenerla de presidencia del gobierno, en la que y nos hemos enterado pues porque la UCO lo detectó y cruzó una conversación, ¿sabéis de quién? De ella con su cuenta oficial, que no debía tenerla, de presidencia del gobierno, con Pedro Sánchez, su marido, y el hermano de Sánchez, David Sánchez, con el Gmail, con la cuenta oficial de la Diputación de Badajoz de David Sánchez. Y el asunto era Ainhoa Letter Recommendation, carta de recomendación de Ainhoa. Solo digo que una de las hijas de Sánchez y de Begoña se llama Ainhoa. Evidente que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si dejamos a la Universidad Pública de Madrid, que debería ser un referente para la igualdad de todos los madrileños, a la altura del betún, porque siempre nos defendían que es que tenía unas grandes nociones y capacidades para el fundraising, pero una persona que tiene 49 euros en la cuenta, que no es ni capaz de gestionar sus propias 40,25. O 40,25, creo que ya lo que están haciendo es tomarnos el pelo a todos los españoles, porque no conozco a nadie que, además, que los gastos de representación y se ha cobrado muchos sueldos, tengan 40 euros en la cuenta. O está ocultando información al juez,
porque no quieren que se haga el seguimiento de las distintas transferencias, o solo ha dado cuentas también que le interesaban. Y otra pregunta, tampoco conozco a mucha gente que en su vida normal tengan 11 cuentas corrientes, ¿no? Que con 0 euros. Yo normalmente cuando una persona, o tienes muchas empresas, los que hemos sido empresarios, si la empresa no funciona o tú como autónomo no tienes, cierras la cuenta porque te puede implicar gastos, puedes hacer cosas y quieres tener ordenada tu contabilidad personal, ¿no? O sea, si una persona ni siquiera es capaz de cerrar las cuentas que tiene de más con 0 euros durante un tiempo, no sé qué capacidad de gestión y de fundraiser puede llegar a tener, ¿no? ¿Y me permite sobre esto un segundito? Sí. Es muy sencillo. El juez ya sabe que no le han puesto todas las, que no le han entregado todas las cuentas. Lo que hemos sabido de las cuentas es simplemente el saldo que tienen. Algunas de ellas llevan inactivas teóricamente desde hace muchos años, pero si me muestran un saldo positivo de unos céntimos, eso es impensable porque simplemente los gastos de mantenimiento ya tendrían que estar en descubierto. ¿Sabes? Todos sabemos los bancos cómo son, ¿no? Veremos si las cuentas... Y luego hay que pensar que una cosa es el saldo y otra cosa son los movimientos que se estarán investigando, que se están investigando también. Y no sabemos si a lo mejor se ha producido algún vaciado de cuentas. Y sobre todo no sabemos, la única cuenta en la que parece que no está ahí es donde se supone que recibía sus emolumentos como el de la Universidad Complutense. Y una cosa muy llamativa, de las 11 cuentas, 9 son del BBVA. ¿Vale? Y diréis, ¿y qué? Bueno, pues el BBVA está en el foco de la juez de Badajoz que investiga el patrimonio del hermano de David Sánchez. Este señor que, aparte de enchufarle, se cogió una baja durante la pandemia y cuando volvió de la pandemia tenía 2 millones de euros más. ¡Qué alegría! Y lo dejo ahí. Y tiene participaciones en el BBVA. Vicente, hay una cosa muy clara, ¿no? Todos los que tenemos familia sabemos que los hijos pues, normalmente te piden 20, 30, 40, 50 euros. Está claro que los hijos del presidente del gobierno no podrían ni pedirle 20 euros para irse a tomar una hamburguesa a su madre, ¿no? Pero también, oye, todos tenemos gastos comunes. ¿No tienes una cuenta con tu marido para afrontar los gastos, pues yo qué sé, de quién está pagando las universidades de sus hijas? ¿Quién está pagando, claro, que cuestan carísimas, que por lo que yo sé? O sea, es que hay muchísima información. Totalmente. ¿De dónde sale el dinero de todo? Pues le dirán, de Pedro Sánchez. Fenomenal. Pues oye, que entonces si todo lo está pagando Pedro Sánchez, aquella famosa frase que nos tachaba a todos de machistas por decir que no confiábamos en la profesionalidad de su mujer, pues la profesionalidad de su mujer está claro que genera 0 euros, ¿no? Todo resulta rocambolesco. Joaquín, son las 5:05 de la tarde, os tengo que ir despidiendo, pero os quería pedir un poquito de opinión, Vicente, de este Óscar López, ministro de Pedro Sánchez. Hoy ha presentado sus credenciales para ser el próximo rival de Isabel Díaz Ayuso. Tendría que haber unas primarias en el Partido Socialista de Madrid, si es que hay otro candidato. Pero ¿qué posibilidades le ves a este hombre que fue castigado en su día por Pedro Sánchez, que ahora ha sido rehabilitado y que no sabemos si ahora ha vuelto a ser castigado otra vez al ponerle en ese lugar, ¿no? Bueno, básicamente porque es una apuesta... Yo creo que nadie quiere estos marrones, como Pilar Alegría no quiere el marrón del PSOE de Aragón, y estos marrones a los que Sánchez a espadas lo mantiene en Andalucía, lo vimos haciendo ese espectáculo lamentable como presidente del Congreso de Sevilla el otro día, pero porque básicamente María Jesús Montero no quiere irse allí y no encuentran a nadie, ¿no? En el caso de Óscar López, el peligro que tiene es que el asunto de la filtración de los documentos del novio de Ayuso puede terminar afectándole. Veremos porque si imputan, como todo apunta, a Pilar Sánchez Acera, está trabajando con ellos, con él y con Antonio Hernando, van en trío. Óscar López, Antonio Hernando y Pilar Sánchez Acera han pasado del gabinete del presidente del gobierno al ministerio. Pues si le imputan tiene un problema porque se va a encontrar con un candidato imputado. Es simplemente la enésima intervención de Moncloa, de la Ejecutiva Federal del PSOE sobre un PSOE de Madrid que es una jaula de grillos donde Juan Lobato llevaba un tiempo haciendo un trabajo interno yo creo que aceptable para ir calmándolo, pero ¿qué pasa? Que al final quien reparte prebendas, sueldillos y cargos por ahora es el jefe máximo, el señor Sánchez, y así que todos a la orden y lo que mande Sánchez. Votarán como borregos, los mismos que hace 2 semanas defendían y le contaban a Juan Lobato que con él hasta la muerte, que ni una sola injerencia de Ferraz en la vida política del PSOE de Madrid, son los mismos que en 48 horas lo traicionaron, lo dejaron solo. Así que, bueno, pues para Ayuso encantado, Ayuso ha dicho que es puro sanchismo. Así que cuanto más Sánchez le pongan a Ayuso en esa obsesión mental que tienen, medio misoginia,
yo no sé, medio obsesiva, pues medio machista, pues mejor para ella, ¿eh? O sea que... Es como la ley marcial coreana, ¿no? Que decía hoy un alcalde que ha roto su carnet del Partido Socialista Obrero Español de Madrid, en el partido de Madrid, ¿no? Yo lo único que sí que les digo es que uno, si odian a Isabel Díaz Ayuso, que se olviden también de una cosa, que es que no todos los madrileños somos Isabel Díaz Ayuso y que ellos también son el gobierno de todos los madrileños y el ministro es el ministro de todos los madrileños, que no por hacerle daño a ella nos tengan que hacer daño a los demás, sino que se tienen que poner a trabajar por el bien común de todos. Y luego hay una cosa que sí que les pediría, vosotros que tenéis más años que yo, hay una cosa que se llama la decencia de la comunicación política. Ya solo la imagen de Óscar López en ese momento parece más una imagen de 1980 que una imagen de un candidato que realmente quiere hacer algo por Madrid bueno, y que si quiere hacer algo por Madrid que nos proponga propuestas, que no solo se ponga a insultar a la presidenta actual, sino que nos diga y nos alimente con ideas, con propuestas y no con una especie de imagen ochentera, ¿no? de algo que realmente a los madrileños no nos aporta valor, ¿no? Muy bien, Joaquín Vázquez, pues gracias por estar con nosotros. Vicente Gil, querido Vicente Gil, gracias por estar con nosotros hoy en este diario. Gracias a ti, Javier, por tu invitación. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego.